Hola, buenas noches a todos, un placer saludarlos y bienvenidos acá a nuestra segunda versión de Ziparrunners Talks. También quiero dar la bienvenida a las personas que están conectadas en el live, agradecerle por aquí a la Casona por abrirnos las puertas para hacer este conversatorio, también a las personas de FHS Suplementos que nos van a apoyar un poco con algunas hidrataciones y demás. Y pues claramente el agradecimiento a esta pareja que los conocemos mucho y que seguramente los queremos mucho, y a los que no los conozcan, espero que el día de hoy los podamos conocer mucho más. A Ani y a Tao, pues bienvenidos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Heimar, y gracias a todos los que están aquí. Para nosotros es un gusto, y se lo decía ahorita, hablar, nos encanta compartir nuestra pasión, y así llegar a una persona o dos para nosotros es igual de valioso, pero ver pues esto lleno, más el live gracias a Estrategia Medios, es algo que nos llena un montón. Buenas noches a todos, bueno, soy Tao. Como le decía ahorita Heimar, me gusta que me digan Tao porque me llamo Gustavo, pero mi mamá me decía Gustavo cuando estaba brava, y como que eso me marcó, entonces me gusta más el Tao, lo siento más amigo, más cercano, entonces para todos soy Tao. Como lo dijo Ani, nos gusta mucho hablar, y sobre todo cuando se trata de montaña. Muy bonito ver caras conocidas como la de John, como las chicas que estuvieron en el entrenamiento con Merrell, y bonito ver personas que están acá, que sacan un espacio, supongo que después del trabajo, un espacio que de pronto no se dedica a la familia, para hablar de correr, hablar de montaña. Es algo que valoramos mucho, y qué bonito que podamos conectar entre todos. No solamente nos gustaría hablar a nosotros, sino por qué no compartir con todos. Sí. Listo, vale. Bueno, y me acordaste de algo, uno cuando está aquí al frente se le olvida agradecimiento a todo el mundo, ¿no? Y nada más que a nuestros aliados de comunicaciones, a Estrategia de Medios y Estrategia de Deportes, por siempre estar este aliado que nos ayuda en estos formatos bien interesantes. Bueno, muchas gracias. Y bueno, voy a arrancar un poco con la presentación y voy a basarme en lo que tenemos por acá escrito. Entonces, ¿quiénes son Tao y Ani? Bueno, es una pareja de trail runners de alto rendimiento, apasionados por la montaña y el movimiento desde la conexión interior. Qué bonito, ¿no? Corredores del circuito Skyrunning, el más técnico del mundo, y atletas para Merrell Colombia. Han logrado podio en las principales carreras de montaña en Colombia y se han destacado internacionalmente en varias de sus participaciones. Su alimentación es 100% basada en plantas, por ética y respeto hacia los animales. Aunque entrenan y compiten para el alto rendimiento, su mayor motivación es disfrutar el camino, correr para conocerse y compartir desde sus experiencias más honestas, pues para ellos en la montaña lo esencial no es llegar primero, ni la posición, sino honrar el proceso de cada uno. Qué bonito, ¿no? Bueno, un aplauso para ellos y arrancamos. Bueno, yo le preguntaba a Ani y a Tao que cómo querían ser entrevistados, y me dijeron que pues que les gusta mucho como la improvisación y que no importaba cómo les fuéramos a preguntar. Entonces hoy quiero hacer una dinámica. Se han visto por ahí en algunos reels en redes sociales que cuando hay una parejita, pues uno le hace una pregunta y la pareja señala al otro o se autoseñala. Entonces vamos a hacer unas preguntas muy tranquilas a ver si coinciden y se conocen muy bien como pareja. ¿Listo? Bueno, Uy, y respondemos rápidamente, ¿no? Bueno, espero señalamos, ¿no? No que son- ninguna sea picante. Ya en este horario podemos hacer cosas picantes. Entonces la idea es que señalan al otro o se autoseñalan. Bueno, Listo. primera pregunta. ¿Quién se levanta primero a entrenar? Ok. ¿Quién elige las rutas más técnicas? Oh, muy bien. ¿Quién es la más o el más mal geniado? Uy, peleando. Ya ninguno. Yo creo Bueno. que Tao sí era más mal geniado, pero ha trabajado mucho en su forma de ser, y entonces como que ahorita es muy equilibrado. Ah, bueno. ¿Quién come más? Uy. Él dice que yo, entonces yo le creo. Aunque no parece. Bueno, ¿quién es más competitivo de los dos? Creo que ahí. Sí, bueno. Pues acá se pueden dar cuenta que estamos Sí, compitiendo en esto. exacto. Bueno, qué bien. ¿Quién empaca mejor la maleta para una carrera? Ah. Bueno, y una más. ¿Quién se relaja más en los descensos? Ok, bueno, muy bien. Bueno, los conocimos un poquito más, ¿listo? Sí, chévere. Bueno, muy bien. Cuando yo los presenté, hablaban, bueno, que son trail runners y que han corrido una de las competencias más difíciles, que es el tema de skyrunning.
Yo me puse un poquito a googlear y a preguntarle a ChatGPT porque no entendía mucho la diferencia, pero me gustaría preguntarles a ustedes cuál es la diferencia entre trail y entre sky running, ¿qué es la diferencia? Entonces, no sé, si quieres, tú, Tao. Bueno, básicamente digamos que el trail pues es correr por montaña, por los senderos, que es lo que vamos a hacer por ejemplo ahorita en el Merrell Trail Tour. Pero el skyrunning, la diferencia es que, como su nombre lo indica, es correr en el cielo. Básicamente es como llegar a las crestas de las montañas y correr sobre las crestas. Entonces hace que sea una experiencia montañosa, mucho más técnica, mucho más riesgosa, demanda mayor preparación y sobre todo son carreras que le dan unos paisajes completamente increíbles. En Colombia digamos que tenemos muchas montañas, pero principalmente para hacer trail, skyrunning casi no tenemos, porque demanda también que sean montañas demasiado empinadas para que podamos acumular mucho desnivel. Entonces, por ejemplo, ahorita, no sé, en las carreras ahorita del Merrell Trail Tour, si es la carrera tiene 16 kilómetros, por ejemplo, casi siempre de montaña tiene por ahí la mitad, o sea, es decir, el 800, pero en las carreras de skyrunning logran meter, digamos, en 16, casi 1600 de montaña. Entonces, básicamente esa es como la diferencia, eso es lo que más nos gusta a nosotros correr, skyrunning. Qué bueno, y Ani, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué te gusta más, trail o skyrunning? No, yo amo el skyrunning. Es una experiencia, yo creo que demasiado retadora. Como que, no sé, digamos, está la meta y uno normalmente alcanza a ver como hasta dónde va a subir. Y lo que decía Tao, en el trail de pronto uno la rodea o pasa por un lado, la mitad, pero el sky es, la subes hasta la cima y la bajas. Entonces, como que esa adrenalina de saber, pucha, yo voy a llegar con mi esfuerzo hasta esa cima, eso me encanta, pero es bastante exigente. Entonces, por ahora digamos que este año me he enfocado en mejorar mis condiciones físicas, en mi caso la fuerza, para poder seguir compitiendo en el sky, que es lo que más me apasiona. Qué bueno que... Y entre más difícil, mejor. Qué chévere. Y mira que mirando un poco también en el Instagram de ustedes, veía esa competencia que ustedes tuvieron hace poco de skyrunning. ¿Fue en Argentina o en México? De sky fue en Chile. En Chile. ¿Y qué tal esa experiencia? Se ve muy retadora, ¿no? Fue demasiado extrema, fue una carrera del circuito, nunca habían hecho, bueno, el skyrunning es un circuito mundial, principalmente europeo, pero desde hace por ahí un año atrás han traído carreras a Latinoamérica porque se dieron cuenta que se podía y porque también el nivel de los latinoamericanos es muy bueno. Entonces, dentro del circuito nunca había habido una carrera con demasiada altura, esto llegaba a 5.400, ¿qué? 5.450, que es incluso más alto que los nevados que tenemos aquí. O sea, era como en competencia hacer cumbre de un nevado, era algo así que fue una experiencia demasiado extrema, que incluso hoy, por ejemplo, que fuimos a entrenar a Cogua y el Páramo, que hoy se dieron cuenta que el clima aquí estuvo súper lluvioso, gris, como que hoy para nosotros eso ya no era frío, ¿sí? Porque vivimos unas condiciones de frío bastante salvajes, que Tao tiene una historia ahí con sus manos que me gustaría que la comparta. Sí, nosotros nunca hemos estado en estas condiciones, entonces digamos que la condición más compleja era la altura, la falta de oxígeno, pero también el frío. Estuvimos incluso en sensación de menos 29 grados en competencia, entonces a pesar de que íbamos súper equipados, por ejemplo, nosotros llevábamos guantes de los que usamos aquí en Colombia, pero no eran suficientes, entonces nos dieron unos guantes para alta montaña y aún así mis dedos se congelaron. Entonces a día de hoy, que ya ha pasado casi un mes, aún todavía están un poco dormidos. Estoy tranquilo porque algunos amigos que han hecho este tipo de experiencias dijeron que se demora al menos unos meses, entonces la sensibilidad aún no está, pero sí, creo que fue una experiencia demasiado. Un dato muy curioso es que después de los 4.600 el agua se congeló, el agua de los bidones, hasta que subimos a 5.400 y volvimos a bajar, pudimos volver a hidratar, porque esa agua, o sea, como que nosotros ya llevamos una estrategia de, bueno, esta agua es la que vamos a usar de aquí hasta tal punto, y esa estrategia pues se fue al carajo porque nos quedamos sin agua, se congeló completamente. Entonces fue una experiencia muy dura, pero como, bueno, seguro cada uno de ustedes lo sabe,
a uno ese duro le queda gustando, como que en el momento uno dice, uy, yo creo que no vuelvo a hacer algo así, y al otro día ya está pensando cuándo se vuelve a escribir. Qué motivador eso, ¿no? Muy, muy emocionante eso que nos cuentan ustedes. Bueno, yo creo que yo lancé unas preguntas por ahí en el Instagram y les decía a las personas que querían conocer de ustedes. Por ahí una persona nos preguntó y quería saber un poquito, que nos contara un poquito de cómo nació, cómo fue esa historia de amor de ustedes dos en la montaña, o de qué se trató de esa, porque es muy particular y bien bonito eso. Bueno, nosotros nos conocimos en pandemia porque Tao me envió un fueguito a Instagram. El fueguito nunca falla para empezar a conocer. Anotemos, fueguito. Anoten. No, mentiras. Sí, nos conocimos por Instagram como por el deporte. A él le llamó mucho la atención que yo corría canicross en ese momento con Mili. Yo no hacía tanto trail, no corría trail, sino que yo empecé a correr fue por mi perrita. Entonces yo hacía canicross y había como una foto mía de esas que las carreras le hacen a uno de bienvenido a la carrera. Y yo envié esa de las dos, entonces a él le llamó la atención porque los animales lo conectan demasiado, entonces como que, bueno, le llamó la curiosidad, nos seguimos por Instagram y como que hablábamos de vez en cuando, pero así como nuestra amistad empezó un día que él me invitó a subir Monserrate, los dos vivíamos en Bogotá en ese momento, y fuimos a Monserrate, entrenamos y después fuimos a desayunar. Un paréntesis, no sé si han escuchado el mito de Monserrate. Que sí. Yo dije, voy a arrancar con eso de primera, yo ya salgo de eso. Si los dos fuimos Monserrate, puede que sea la indicada. Y ya, y después del entrenamiento fuimos como a desayunar y hablamos como 4 horas ahí seguido, era la primera vez que nos veíamos, pero muy amigos, o sea, de verdad, casi nadie le cree a uno eso, pero no nos llamamos tanto la atención, pero sí conectamos mucho como amigos, como esa conversación fue muy chévere, y en esa amistad duramos, ¿cuánto? Como unos 7 meses por ahí. Fuimos amigos como unos 7 meses, compartíamos en carreras, como que en los momentos donde nos encontrábamos era competencias, y ya como cuando todo empezó a dar un giro fue porque yo fui hasta Boyacá, Tavo vivía en Boyacá, en Sotaquirá, y me invitó a una alta montaña. Yo nunca había subido una montaña, pues porque yo hacía canicross. Y me encantó compartir ahí. Al final, cuando se acabó como todo el día en la montaña, él me dijo, ay, yo quisiera que te quedaras, y yo, yo le dije, no, voy a llegar a mi casa esta noche. Entonces ya como que ese día yo creo que empezó a cambiar un poco todo. No me quedé, no. Sí se quedó, pero en mi vida. Dice que no se quedó porque la mamá está viendo el live. No me quedé, mami. No, y ya la verdad que como que no fue un flechazo de amor a primera vista, sino que empezamos como mucha amistad, y ya en la amistad sí se fue dando como, me caes muy bien, conecto mucho contigo, y los dos estábamos en ese momento pues solos, entonces ahí empezamos nuestra relación. Ah, bueno, qué bonito, y creo que cae como anillo al dedo porque el próximo mes vamos a hacer una salida a Monserrate, así que yo veré, si quieren conseguir pareja, vamos y nos acompañan a la salida a Monserrate. Salgan de eso de una vez, de primera. Igual volvimos después ya siendo novios y no pasó nada, entonces eso es puro mito. Ah, bueno, mira, aquí hay una pregunta muy interesante, es cómo fue ese primer contacto con la montaña, ese primer contacto, esa primera salida, ese primer momento que a ustedes los enganchó y que dijeron, de acá no me bajo. Creo que tú decías una frase muy bonita, que es cuando la montaña como que te enamora, no te suelta. No me acuerdo muy bien exactamente, pero cuéntanos un poquito cómo fue ese primer momento. Si quieres, Tavo, arranca por tú. Pues digamos que nosotros hoy en día intentamos llevar una relación sana, como les decíamos, a pesar de que entrenamos para el alto rendimiento, para las posiciones, no es lo que más nos mueve, porque nos empezamos a dar cuenta que cuando uno lo vive desde ahí del todo no es tan sano, pero así no fue mi inicio viene de algo incluso demasiado tóxico. Yo en ese momento estaba pasando por mucha ansiedad, por mucha depresión, por otros aspectos de mi vida, y curiosamente en el sufrimiento de ir a tope, encontraba que era mejor ir sufriendo en el deporte que lo que yo sentía en la vida, que lo que sentía en el día a día, o sea, ese era como mi escape.
Entonces el deporte se me volvió un escape que, digamos, en su momento fue un aliado, porque digo, si no hubiese encontrado ese escape, de pronto hubiese encontrado otras alternativas que no hubieran sido sanas para mí. Entonces ese fue como mi primer acercamiento, decir, pucha, si yo voy a full, creo que casi no pienso, y en ese momento lo que más quería era no pensar, era no estar como conmigo. Entonces ha sido una historia que empezó un poco desde esa toxicidad, y cada día trabajo en que sea una relación mucho más de amor, mucho más de una conversación bonita conmigo, y creo que a gran resumen, creo que el deporte eso es lo que más ha hecho en mí, ha trabajado lo suficiente para que yo esté bien conmigo mismo hoy en día y ya no sea un escape, sino todo lo contrario, lo viva desde una posición muy de amor. Qué bonito, ¿no? Un aplauso acá por esto, porque qué bonito, qué bonito. Muy bien. ¿Y tú, Ani? ¿Cómo fue ese primer momento? Sí, ya les cuento, pero yo creo que un poco de esa historia de Tao nace lo que decía Eymar al principio de nosotros dos, como nosotros corremos con que lo más importante sea lo de adentro, lo externo es importante, fortalecer, sumar kilómetros, todo eso, pero siempre será más importante lo que hay acá, porque esa carga pesa mucho más que subir una montaña con una maleta de piedras, entonces como que quería complementar eso. Y en mi caso, en la montaña hay un mito también, no sé, para de pronto los que sepan, pero que al trail llegan los que están entusados. Y entonces como que entre más entusado, más kilómetros te metes. O sea, los ultreros están vueltos Sí. O el chico que va a hacer 63 de acá que nos dijeron. Sí. Por acá está con el 63. Haider, ¿quién va a hacer 63 por acá? ¿Quién es Haider? Haider va a ser 63. ¿Estás entusado? ¿Estás entusado o no? Bueno, con Haider no aplica, pero sí, como que eso es algo que se habla en la montaña, y en mi caso, por ejemplo, se cumplió. Yo terminé mi relación con mi exnovio, duramos 4 años, y justo como en esa transición donde uno ya sabe que la cosa se va a acabar, pero no se acaba, llegó Mili, mi perrita, y tenía 3 meses, y mi amigo me dijo, el papá, bueno, sus papás son border collie, entonces me dijo, el papá es pastor de ovejas, y ella tiene, o sea, ya va a salir con mucha energía, tienes que meterla a hacer algo. Y yo, bueno, está bien. A los 15 días terminé con mi exnovio, y una amiga acá de Zipa me dijo, ay, ven que van a hacer un campamento aquí en Cajicá, en ese parque que se llama Peryland. Y yo le dije, bueno, pues vamos, porque que me quedo acá llorando en la casa. Y llegamos a ese campamento, y resulta que en ese campamento era un campamento de perritos de canicross. Yo no llevé a Mili porque estaba muy bebé, pero fui con ella, con su perro, y ellos hablaban en la fogata, no, que mañana corremos y no sé qué, y yo en ese momento no tenía ni idea de correr, yo jugaba, era baloncesto, entonces yo no sabía nada de eso, y yo finalmente les dije, ¿cómo así? ¿Qué es lo que hacen con sus perros? No, que nosotros hacemos canicross y tal, y yo, bueno, ya el otro día los vi correr y me encantó, y yo dije, este es el lugar para estar con Mili, y cuando la llevé ya tenía 7 meses, o sea, volví a los 4 meses a ese club, me encantó, y a ella ni se diga, y abandoné el baloncesto por correr con ella en la montaña, y creo que la montaña me devolvió a mi esencia. Creo que eso tiene de magia la montaña, como que le quita a uno esas máscaras que uno se pone de muchas cosas, y lo devuelve a uno como a esa conexión con uno mismo y la naturaleza, y eso fue como mi llegada a la montaña, por Mili. Ah, bueno, que muy bonito, muy bonita esa historia. Un aplauso. Bueno, ¿ustedes cómo se apoyan y cómo se retan mutuamente para poder tener esos objetivos que ustedes están logrando tan retadores? ¿Cómo se apoyan ustedes dos? ¿Cómo es ese apoyo mutuo entre ustedes? Yo creo que algo bonito que hemos experimentado con Ani es que nosotros hemos trabajado como en conocer al otro, no solo en conocernos. A veces como que uno cree que lo que uno interpreta y como uno ve el mundo es la misma forma que la que el otro ve el mundo, y es completamente diferente. Por ejemplo, digamos, Ani es una persona mucho más emocional, yo soy una persona mucho más racional, y eso ya hace que se creen diferentes realidades. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi racionalidad yo muchas veces no entendía las formas de Ani, era, pero ¿tú por qué haces eso? O sea, ¿qué te pasa? Porque si esto es 1 más 1, ¿por qué lo sumas 3? Y no entendía que ella es mucho más emocional. Entonces desde esa postura creo que aprender a conocernos ha sido bonito, porque yo ya he aprendido, aunque su mundo no es el mío,
su mundo es igual de valioso, pero tiene otros retos, tiene otras formas. Entonces, mi mejor forma de ayudarla, más que desde mi lógica, es encontrar cuál es la suya y poder aportarle a esa forma. Entonces, por ejemplo, digamos, Ani en el entrenamiento ya competitivo, Ani era demasiado distraída porque cualquier cosa la emociona. Ardilla. Entonces Ani ve un perrito, sí, bueno, el nevado o un perrito haciendo popó y ella como que se queda ahí. Yo le decía, negra, hay días donde, claro, vale la pena eso, pero hay otros días donde toca ir focus. Y por el contrario, yo iba muy en los números, muy en la exigencia y me perdía también de esa magia de su mundo. Entonces hoy en día yo ya aprendo también a ver al perrito haciendo popó y me parece tierno. Y Ani ha aprendido un poco de mí a ser un poco más numérica, entonces yo creo que esa es la forma en la que más nos hemos apoyado, más desde lo interno y ya un poco más en lo logístico. Pues si quieres tú hablas un poco de eso. Sí, es muy chévere y muy divertido, la verdad, como compartir la misma pasión, como que dentro de la historia de conocernos, ambos dijimos, siendo amigos, como, uy, no, yo la verdad no quisiera tener una relación con alguien que corra en la montaña, y él dijo, ay, no, yo tampoco, y pues terminamos juntos corriendo en la montaña. Y viendo al perrito hacer popó. Lo que pasa es que teníamos unas relaciones con otras personas relacionadas a la montaña y nosotros le atribuíamos que era en parte tóxica por estar tan encima, entonces creíamos que estar tan encima con alguien, como que alguien dice, no, mi deporte que no vaya mi pareja, con eso yo allá Sí. me pierdo, pero nosotros nos fuimos dando cuenta que nunca es el lugar, el deporte, sino es lo que uno lleva adentro. Entonces nosotros encontramos que incluso eso que creíamos que no nos iba a funcionar es lo que más nos ha funcionado. Por ahí veo codazos. Sí. Por acá hay parejitas, por acá, por ahí hay parejitas. Yo ya vi que una le pisó el pie al chico. No, entonces es lo máximo, la verdad, compartir como las carreras. Curiosamente, Merrell nos patrocinó porque ambos ese año, hace 2 años, ganamos un circuito, todo el circuito, fueron 4 carreras en diferentes ciudades y las ganamos. Entonces también gracias a Merrell hemos podido viajar juntos a un Claro. montón de lugares, carreras, preparar la estrategia de carrera juntos. Por ejemplo, lo que hice Tao, yo a veces soy más distraída, entonces me gusta compartir más con las personas, y que si fuimos a los kits me quedo hablando y que la foto y que no sé qué, y Tao es como, bueno, vamos ya a descansar, hay que hidratar, hay que dormir 8 horas, hay que, sí, como todas, y sí, verdad. Entonces, en ese tipo de cosas, lo que él decía, nos vamos equilibrando. Desde la nutrición, por ejemplo, es algo que hemos venido mejorando un montón en nuestros procesos, y es muy bonito porque cocinamos juntos, pensando en, bueno, nuestro cuerpo necesita grasa, proteína, vegetal, Entonces, desde toda esa parte logística, como que el que no lo piensa, al otro le dice, hagamos esto. Entonces, bueno. nos volvemos un equipo, Complemento. somos un equipo que funciona en un engranaje muy chévere porque nos balanceamos. Lo que no tengo yo, él lo aporta, y así. Genial, genial. Qué bueno, qué chévere. Y mire que Pero ahorita- un dale, paréntesis dale, Tao. que, bueno, no todo es tan bueno, ¿no? O sea, nosotros ¿Ah, no? siempre... Claramente. Nosotros tenemos como una filosofía que sabemos que ni lo malo es tan malo, ni lo bueno es tan bueno, entonces es como un poco romantizarlo, que sí es bueno, pero también tiene algunos retos. Entonces, mientras yo cuento algo que me parece un poco complejo de que lo vivamos juntos, ¿tú piensas también en algo, te parece? Bueno, Pero Ani, como es más emocional y romántica, ya todo lo ve bonito. No, por ejemplo, una de esas cosas que yo creo que es un poco difícil, por ejemplo, en mi caso me pasa que normalmente yo llego primero a la meta, ¿no? O sea, termino la carrera primero, y desde mi posición es difícil porque yo ya viví lo que, sobre todo las de skyrunning, que se arriesga tanto el cuerpo, incluso la vida en muchos momentos. Para mí es difícil que ella haga este deporte, como que a veces digo, pucha, yo para qué la metí como en esto. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tuve familiar que dices, no, están corriendo montaña y ni sabes qué es, y skyrunning ni idea. En mi caso, que acabé de pasar por unos tramos tan complejos y yo sé que Ani va a pasar por ahí, para mí emocionalmente es bien difícil. Entonces, que compartamos ese escenario a veces para mí no es tan chévere justo en ese punto. Entonces, cuando yo llego a la meta y mientras ella llega, para mí son momentos que no son tan chéveres, esos minutos Claro. entre mi llegada y la de ella. yo todo lo veo bonito, así que no tengo otra historia. Y mira que contaron un poco que como se distraen en la montaña, hablaban un poquito de los perritos y demás, y yo tenía una pregunta por aquí más abajo, pero me parece que cabe
al momento de preguntarlo qué pasó con Montañita, cómo está Montañita. Ay, qué lindo. Cuéntanos un poquito pucha. los que no sepan de pronto quién es Montañita. Sí, no, yo creo que la pregunta me llega con Ani, decimos, me dio en la yugular. O sea, como que me das donde más me duele porque, como lo dice Ani, los animales para mí, desde hace un tiempo, eso no me pasaba, no me pasó desde niño, pero empecé a ver como ciertas cosas y empecé como a quitarme capas y capas de la forma en la que nos relacionamos con los animales y llegó un punto en el que para mí todos los animales son mis hermanos y yo lo siento así en mi corazón. Entonces cuando uno lo vive de esa forma y el ser humano se relaciona como se relaciona con los animales, es complejo, es vivir en un mundo donde uno ve a sus hermanos constantemente siendo abusados. Entonces uno de esos casos es Montañita. Nosotros salimos el 1 de enero a entrenar y nosotros subimos allá en Boyacá a los 3.800 más o menos, y allá no hay absolutamente nadie, o sea, yo soy el único que corro por allá, de hecho llevo 5 años allá, y como corredor pues me conozco todos los caminos, pero justo ese nunca había ido, de lo lejos que es. Fuimos con Ani, la idea era que hiciéramos un entrenamiento. Ese día hay una historia no tan chévere. Ese día hay una historia no tan chévere, es verdad. Nosotros teníamos que subir la cordillera, yo iba a los 2.700, tocaba subir a los 3.008, íbamos a bajar hacia el lado de allá también como a los 2.500, volver a subir y volver a bajar, ese era como el entreno. Cuando empezamos a subir, Ani me empezó a expresar como que no se sentía bien y empezó un poco con lo que yo llamo como a quejarse, como que yo digo, está bien. Consentida. Consentida, mi negra es demasiado consentida, entonces yo digo, está bien que estés cansada, exprésamelo y podemos cambiar un poco la dinámica del entreno, pero ya empiezas como a buscar que yo la consienta. Y eso me cansa porque... Más que me consienta, como que me comprenda y ya. Para mí es que es eso, que no la pido más. Entonces como que digo, está bien, pero estamos en modo corredores de montaña y el corredor de montaña tiene que ser guerrero y sacarlo adelante. Bueno, el caso fue que entramos como en una pequeña discusión, no fuerte porque hemos aprendido a no llevárnosla mal, pero sí como a debatir un poco, no, es que tú quieres que yo te consienta, no, quiero es que me comprendas, no sé qué, y empezamos un poco así. Y yo dije, no, yo ya no voy hasta allá porque no me gusta explorar. Yo le dije, si tú quieres irte rápido, pues vete tú, déjame, yo hago mi ruta y ya. Y entonces él dijo, no, pero es que no quiero ir a explorar solo donde no conozco. Y yo, pero que ya estás acá, vete. Así, pero así, vete y déjame aquí. Claro, a mí no me gusta explorar solo porque son montañas donde no pasa absolutamente nadie y no sé qué me pueda encontrar, allá no hay señal, entonces como que me parece más respetuoso como conmigo siempre ir con alguien cuando voy a explorar. El caso fue que en medio de ese afán yo dije, ay, ¿sabes qué? Me voy, como con esa sensación de me voy, pero yo no me iba a ir, nunca exploro solo casi, cuando está en alta montaña. Y me empecé a ir como desde ese fastidio un poco y me empecé a alejar, y a la media hora de haberme alejado de Dani por un camino que no pasa absolutamente nadie, incluso es muy técnico, muy rocoso, casi que termino pisando a una perrita que estaba amarrada ahí, pero en un lugar que es imposible que estuviera ahí, y casi la piso porque su color se confundía con las piedras. Entonces, no, para mí fue demasiado duro. Incluso en algún punto dije, yo creo que yo me estoy inventando esto, como que no es real, porque desafortunadamente en el lugar donde vivo pasan muchísimas cosas. Entonces no es como que lo de Montañita fuera raro, lo raro es que estuviera allá en ese punto, no que eso no pase. Claro. Entonces básicamente esa es la historia y bueno, la rescatamos, es una historia que la pueden seguir por redes sociales, muy bonita. Finalmente se quedó en casa y bueno, fue todo un proceso porque estaba prácticamente moribunda, ya la tuvimos que sacar pues obviamente alzada, casi caminando 3 horas alzada porque estábamos en un lugar donde no hay acceso a carro y demás, y esa es como una historia así de... Pero está muy bien, Qué bonito. le buscamos casa, pero finalmente en la casa de Tao se enamoraron de ella, pues todos nos enamoramos de ella, pero eso que uno dice, no, otro perrito, no se puede otro perrito. Porque Pero- ya habíamos rescatado... Ya hemos rescatado 5, pero lo que tú dices, siempre como que uno dice, bueno, ya pues, entre Entonces- 5 y 6 no hay mucha diferencia, ya hagamos. Y se quedó ahí, tiene sus hermanos perrunos y es demasiado feliz, o sea, ella llegó con que ni siquiera movía la cola y siempre la tenía agachada, pero ahorita de verdad es muy lindo porque siempre tiene como una sonrisa en su carita, es demasiado especial. Y Montaña. pues el nombre Montañita lo sacamos a raíz de su historia. Claro, qué bonito, qué bonita historia. Bien por Montañita. Bueno, cuando uno empieza a correr y más en la montaña, supongo yo, uno siempre se termina lesionando con algo. Una pregunta que también nos decían por ahí en Instagram era,
¿Cuál es esa lesión que ustedes han tenido más fuerte y cómo la afrontaron, cómo se recuperaron de ello? Bueno, yo aprovecho este espacio para hablarlo públicamente por primera vez. Yo vengo, yo creo que unos 2 años atrás, más o menos, yo le decía una molestia acá como atrás en la lumbar, y yo soy muy juiciosa y muy dedicada con ir al fisio, porque ir al fisio no es ir cuando ya estoy en la remala, sino por prevención. Y cuento, gracias a Dios, con Andrés Fisvital, sí, y todo su equipo. Entonces, desde que estoy en Zipa, que volví hace 5 años, estaba ahí con ellos y como que lo empezamos a manejar y como mantener un dolor como tranquilito, pero hasta hace, no sé, un año atrás me hice ya como un examen ya más específico. Ya me había hecho otros que de pronto no, que era como unas pequeñas escoliosis, no, que era toda la otra cosa. El caso fue que me salió que tengo un abombamiento en la vértebra de la lumbar. No es una hernia, pero es un abombamiento, quiere decir que en cualquier momento, por cualquier cosa, se puede salir la hernia, y eso es súper cansón, porque me limita los entrenamientos muchas veces, más en la montaña, porque requiere de mucha fuerza el subir, el exigirse bajando, entonces me presiona el nervio, básicamente es como una ciática, y dependiendo como la intensidad de los entrenamientos, se me duerme toda la pierna, y eso es algo súper cansón, con lo que he luchado, con lo que no aceptaba ni siquiera aún ya sabiendo y manejando el dolor. Pero hace poquito como que hice un clic, porque por ejemplo Andrés me decía, no, cuando tratemos la lesión y yo, eso no es una lesión, ¿por qué me dices lesión? Y por allá alguien más me decía, es que la lesión de la y yo, eso no es una lesión, hasta que me di cuenta yo misma, juepucha, yo no estoy aceptando que esto es una lesión. Y parece algo muy bobo, pero hablárselo a uno mismo como, es que tengo una lesión, como que me cambió el chip, porque yo sufría mucho por qué mamera tener esto y no poder hacer lo que quiero y no entrenar como quiero, cuánto quiero. Entonces esa es mi lesión como con la que convivo hoy en día, pero me siento hoy muy tranquila y lo puedo como compartir incluso desde la tranquilidad, desde la inspiración, porque eso me ha hecho enamorarme de fortalecimiento, me ha hecho decir, bueno, sí tengo esto, pero esto no me va a limitar, tengo que ser más cuidadosa con el descanso, con qué cosas como, qué cosas no como, y ya, esa ha sido como mi lesión, y no es tan chévere, pero hace parte de mí, y estoy como en paz con eso. Pero mira qué bonito el mensaje que tú dejas, es que nos cuesta mucho a nosotros, y bueno, los que somos también amateurs, que no somos élites ni demás, nos cuesta a veces reconocer que es una lesión, que realmente se le tiene que prestar atención a ello, y lo que hacemos nosotros simplemente es, lo que tú dices, vamos al fisio más de reactivo, nos hace alguna inyección, algún medicamento, ya no sentimos dolor y volvemos nuevamente a correr, y después otra vez recaemos en la misma lesión y se vuelve un círculo vicioso maluco. Sí, sí, yo creo que, o sea, uno como amateur también comete muchos errores, que, o sea, todos empezamos por ahí. A mí me pasaba un montón con el canicross, que es, o sea, amarrarse un perro y salir a correr al ritmo de Mili era una cosa re loca. Yo no entrenaba todos los días, solo los domingos, entonces era algo como cada domingo yo llevaba mi cuerpo a exigirlo al tope de Mili, y por ejemplo me dolía mucho la bandeleta y yo me hacía masajes, me ponía hielo, al otro domingo, no importa, salgamos a correr. Y el cuerpo es muy sabio, o sea, él nos habla y nos dice todo. Si hay un dolor en la rodilla, no es de ponerse hielo y ya, si repercute. Entonces es, aquí tengo algo, no importa si no puedo correr, puedo hacer bici, si no puedo hacer bici, puedo fortalecer, si no puedo fortalecer, ¿qué más puedo hacer? Aprender, leer, siempre hay algo por hacer, y es mejor que, sí, como que les diría yo eso, como escuchen su cuerpo y paren, no pasa nada si uno para un momento. De acuerdo, gracias, súper. Bueno, no, y en mi caso respecto a lesiones, digamos que físicamente no he tenido así, obviamente las molestias que a veces nunca faltan, pero mis lesiones han sido, pucha, todas mentales, como que yo
Con Ani nos molestamos porque yo le digo que al inicio, no sé si han visto ese meme que dice de un gatico que le dice, no sé, cuando la estaba conquistando, yo estoy súper marcado. Y lo que ya no sabía era que estaba marcado de traumas. Entonces, la verdad, sí he tenido que trabajar demasiado mi salud mental desde muchos puntos, que hoy en día, al parecido a Ani, lo veo como una bendición, como esos retos que uno dice, pucha, me costaron tanto, pero ¿qué sería de mí sin las enseñanzas que eso me ha dejado? Entonces, por ejemplo, por poner una sobre la mesa, yo creo que mi exigencia, mi conversación era demasiado dura conmigo mismo, nunca nada era suficiente. Si yo hoy, por ejemplo, no sé, Monserrate lo hacía en 20 minutos, no me perdonaba volverlo a hacer en 20 minutos y un segundo. Era a ese nivel y de ahí para allá un montón de cosas de ese estilo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, aunque no las veamos, repercuten demasiado en el rendimiento y sobre todo como en ese bienestar del corredor, lo que uno lleva con uno mismo. Entonces mis lesiones han sido todas de ese estilo y por eso con Ani es de lo que más trabajamos, porque nos damos cuenta que tanto el cuerpo como el cuerpo físico como lo que llevamos dentro es demasiado importante. Qué bueno, muchas gracias por compartir. Aquí seguramente ya saben, y pues ustedes son embajadores, va a haber nuestra carrera de Merrell acá en Zipaquirá. Obviamente ustedes la van a correr los dos, ¿cierto? ¿Qué distancia van a correr y cómo están preparando esa carrera? Vamos a correr maratón, que es nuestra distancia favorita. El año pasado Tao no la pudo correr, pero yo sí, y gané los 42 en Guatavita. Este año mi patrocinador, que sí me está viendo, me ha metido una presión. Cada vez que nos vemos, tienes que ganar, Ani, porque tú ganaste el año pasado, porque estás en tu casa, porque mejor dicho. Y yo le decía a Tao, hemos aprendido por lo que trabajamos tanto como los pensamientos, todo eso, como bueno, yo sé que eso es expectativa, yo no me la puedo cargar encima porque yo no puedo controlar quién va a ir, si me perdí, si no, o sea, yo eso no lo puedo controlar, pero igual no deja de meter un poco de eso sí, como claro, en uno. Y yo le decía a Tao eso, como bueno, pero siento esto, y él, tranquila, o sea, no pasa nada. Y desde ahí como que la hemos venido preparando, en mi caso un poco por la lesión que les cuento, me limita como la recuperación, qué tanto desnivel le puedo meter al cuerpo, qué tanta montaña le puedo meter al cuerpo, pero estoy preparándola desde que llegamos de Chile, primero en descansar, o sea, bajamos como los entrenamientos, descansar, que el cuerpo se empezara a recuperar de las dos competencias que hicimos y empezar otra vez a subir el nivel, ver cómo se comportaba el cuerpo. Incluso dijimos, si en estas semanas de aquí a la maratón no te sientes bien, pues corres los 24. Y yo dije, pues sí, prefiero hacer 24 y no ir a sufrir 42 kilómetros con el cuerpo en reversa. Y eso hemos hecho, hemos preparado mucha pista, hicimos varios trabajos de intensidad en la pista, porque aunque corremos montaña, es importante trabajar la velocidad, más cuando uno va a ir a competir como alto rendimiento, y porque acá en las rutas que hicieron en Zipa son muy corribles, no tiene tanto sendero rocoso o algo así, entonces va a ser una carrera bastante rápida. Hicimos mucha pista y meter fondos, eso fue como lo que hicimos. Qué bueno. ¿Tú también vas a correr? Sí, igual 42. Ah, qué bueno. ¿Por acá quiénes van a correr 42? ¿Algunos? Sí. Claro, todos se van por esa locura. Ah, tú estabas en el páramo. Ah, qué chévere. Ah, sí. Sí. No, el domingo hace 8 días que nos encontramos con unos chicos en la ruta. Bueno, nada, pues aquí una pregunta que nos hicieron es cómo manejan ustedes, porque la montaña, bueno, nosotros corremos en asfalto y uno se cae en asfalto, pues se raspa y para de contar, ¿cierto? Pero ustedes cómo enfrentan ese miedo de poderse caer o caerse o poderse lesionar en la montaña o quizás perderse, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese miedo a no caerse, a no lesionarse o a perderse en la montaña? No, pues digamos que respecto al miedo, digamos, a perderse, tratar de, un poco parecido a lo que decía Ani, centrarnos en lo que podemos controlar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué intentamos hacer? Estudiar mucho la ruta, si podemos hacer reconocimiento, en el reloj llevar la ruta,
pero siempre intentamos como decir, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos? Porque somos conscientes que en un tiempo no teníamos reloj para guardar la ruta, entonces no nos podemos quedar con, no tenemos reloj para eso, sino bueno, ¿qué es lo que tengo? Entonces intentamos controlar como esos factores desde ahí, y también digamos que hemos aprendido que a veces uno se pierde por ir tan enfocado en rendir, o en seguir al de adelante. O en seguir al de adelante, independiente del ritmo, que uno se olvida de su propia carrera. Entonces también nos hemos dado cuenta que a veces cuando uno empieza a correr la carrera del otro, se olvida de que uno tiene que estar pendiente de la marcación, de la señalización. Eso respecto a eso, y ya respecto a caerse, nosotros hemos aprendido que en la montaña, digamos, si tú vas corriendo calle y te caes, de una u otra forma tuvo que haber habido un error, ¿no? Tuvo que, no sé, te distrajiste, pisaste mal, pero en la montaña, al contrario, las caídas hacen parte de, o sea, ahí no hay que evitar caerse como tal, sino aprender a caer. Entonces, cuando uno lo vive de esa forma, no le tiene miedo a la caída. Caer con dignidad. ¿Qué? Caer con dignidad. Exacto, y mirar que nadie te esté mirando, eso es lo importante. Eso es lo primero. Entonces básicamente nosotros hacemos eso no quiere decir que vemos algo y nos vamos a caer, pues intentamos no caernos, pero aprendemos a fluir con eso. A veces pasa algo y es que uno va en la montaña y se tuerce un tobillo un poquito y uno dice, pucha, como que lo ve como un error, como algo malo, y nosotros hemos aprendido que, pucha, hay un montón de obstáculos en la montaña, porque le exigimos tanto a nuestro cuerpo que por momentos no se tuerza un poco el tobillo. Lo importante es que el tobillo esté lo suficientemente fuerte para que ese movimiento no vaya a implicar de pronto un esguince o a veces una tronchadura que afecta la carrera. Claro. Pero nosotros hemos aprendido a que me tuerzo, pero no, la idea no es como que verlo como un error, sino fluir con eso. ¿Cómo hago para enderezarme y seguir bailando como con eso? No verlo como un error, y yo creo que la palabra que llevamos constantemente en nuestra cabeza es fluir con lo que está pasando, como soltarnos frente a eso, y eso es lo que más nos Sí, ayuda. yo también les diría que como muchos no han corrido montaña, como lo decía Heimar, en esta carrera específicamente, que la organiza Aire Libre y Aventura, tienen una marcación que en serio el que se pierda es porque va de pronto clavado al piso, y me incluyo porque yo me he perdido por lo que decía Tao, por seguir al de adelante, por no ir mirando las cintas, pero entonces en la montaña pasa eso, uno tiene que ir mirando cintas, siempre son de color naranja, o sea, no hay pérdida en que uno no las va a ver. Siempre, o sea, es difícil como aprender ese punto donde uno mira al piso por el terreno, pero también ir proyectando un poco la mirada que viene más adelante. Entonces, que estén pendientes de eso porque puede pasar, y en serio no sigan a nadie, o sea, hagan su carrera solitos, que si uno se desvió, ustedes estén seguros que es por donde está la cinta y ya. No, pues quiero aclarar que ese solito no es que no puedas ir al ritmo de otro, ¿no? Sí. Sin embargo, es como que a pesar de que voy detrás de esta persona, tenga muy claro que voy en mi propia carrera. Claro. Muy bueno, muy bueno. Y mira que ahí sale una pregunta también interesante conectada con esto, es cómo preparar una estrategia para una carrera de este tipo. Porque los que corremos en asfalto, pues uno va con su pace y con su relojito prestando la atención al pace, y uno dice, marica, voy bajito, voy abajo del pace, ¿cierto? Pero seguramente en montaña no, el pace se olvida. Sí. No sé cómo plantear esa estrategia, cómo planearlo adecuadamente. Sí, nosotros nos hemos dado cuenta que, digamos, en la calle el que manda de una u otra forma es uno, ¿no? Uno dice, voy a tanto y voy a apretar un poquito más o le voy a bajar, pero en la montaña algo bonito es que la que manda es la montaña, y eso de una u otra forma siento yo que aplasta mucho el ego del corredor, ¿no? Porque la que pone las condiciones es la montaña y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos a ella. Entonces, desde ese punto nosotros casi que también nos olvidamos muchas veces del pace y lo vivimos mucho más por sensaciones, más que llevar como X ritmo. Sin embargo, eso no quiere decir que hemos aprendido que a cierta inclinación, a cierta pendiente, pues podemos ir más o menos a esto, en cuáles caminamos y en cuáles corremos. Entonces yo creo que la estrategia depende mucho de conocer cuáles son mis virtudes, cuáles son mis debilidades, y basado en eso tratar de hacer una estrategia coherente a eso, que no sea influenciada ni por los demás, ni por una estrategia fija, porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho, para todas las carreras hacemos una estrategia y casi nunca esa estrategia se da. ¿Por qué? Porque la montaña te dice, bueno, esa era tu estrategia basada en esto, pero yo te tengo hoy otras reglas. Entonces nosotros basado en eso hemos aprendido a que la mejor estrategia, desde mi parecer, es
ir tranquilo y tratar de llevar esas herramientas que he aprendido conmigo para usarlas en ese momento. Y una de esas es principalmente como fluir con lo que sea que esté pasando. A veces, por ejemplo, uno nunca va a planear perderse, uno no va a decir, en tal punto yo me voy a perder y me voy a frustrar y bueno, voy a echarle la madre al organizador que señalizó mal. Uno no dice eso, uno dice, claro, aquí voy a pasar derechito. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero con llevar herramientas, digamos, de, bueno, yo cómo manejo la frustración si las cosas me salen mal. No, es que yo ya la manejo de tal forma, yo ya sé que me enfoco de tal forma y si esto me pasa, fluyo con eso. Entonces, creo que eso es lo que más hacemos nosotros en la montaña y eso no quita que hacemos una estrategia, pero sabemos que eso casi que no va a pasar. Claro. Sí, digamos que ya un poco más aterrizado lo que dice Tao. Yo los he visto entrenar muy juiciosos en la montaña, preparando su carrera y eso en serio es muy valioso, porque mucha gente se inscribe y de calle a montaña y nunca antes de carrera hizo montaña, entonces se estrellan ya cuando llegan a la montaña, es como, pero si yo me inscribí a 10 kilómetros y estos 10 yo me los hago en 40 minutos porque aquí llevo hora y media, o sea, como que desde la mente, por ejemplo, ya hay una frustración que hace que no la disfruten. Entonces, ustedes han estado muy juiciosos, tal vez no se conozcan lo mejor en la montaña y cómo se desempeñan, pero ya tienen algunas herramientas en su mano. Entonces, ¿qué tienen? Pregúntense qué tienen para la carrera. No, yo ya sé que subiendo me siento mejor que bajando. Subiendo sé que si voy cómoda con un trotecito suavecito, pues puedo mantener ese trotecito. Si me da miedo los descensos, está bien que les dé miedo los descensos, no se exijan, no se sientan mal porque, al lado me pasó, ¿qué pasa? Una señora de 60 años a toda y yo voy aquí, sí, pista. Y yo voy aquí guerreándola con mi miedo, tranquilos, o sea, si es su primera experiencia en la montaña, disfrútense absolutamente todo, no se exijan como tienen que hacerlo muy bien. Un paréntesis que pasa mucho en la montaña, que esa señora de 60 años ni siquiera es corredora, sino es una campesina que es su día a día, que no entrena, que ni siquiera lleva tenis de montaña y pasa por el lado como si nada. Entonces. Pasa. Entonces sí, eso les diría, como en la montaña lo que les decía Tao es muy de conocerse a uno mismo. Por eso les decíamos que lo más importante no es llegar en una posición, sino como lo que hay adentro y que se la disfruten con lo que sea que venga. Sí, algo que pasa mucho cuando uno pasa de calle a montaña es que en calle si por algún momento tú empiezas a caminar es sinónimo de que vas mal. Pero en la montaña eso no significa, en la montaña nosotros caminamos también un montón y hace parte de la estrategia también caminar, porque a veces la inclinación es tan fuerte que caminar me puede mantener al mismo ritmo que ir trotando, incluso me canso menos, o a veces también mentalmente hace que uno cambiar el estímulo entre caminar y correr, se recupera un poco, aprovecha para comer, entonces como tener en cuenta que caminar no está mal, que caminar hace parte del juego y que también lo puedo usar como una estrategia y no limitarme a pucha, ya empecé a caminar es porque yo ya estoy re mal y aprender a entrenar esos cambios de caminar y correr, porque a veces cuando uno ya empieza a caminar uno dice no, ya voy a caminar hasta el final, no necesariamente, a veces el cuerpo vuelve y se recupera, vuelvo hidrato y vuelvo a empezar a trotar. Ok, y por ejemplo ese kit, esos elementos mínimos que debería uno tener en su kit para afrontar esta carrera, porque ahí nos llegaba un dilema que hablábamos entre el grupo de Merrell que teníamos, es correr con bastones o sin bastones. Yo decía, chicos, si ustedes se sienten cómodos manejando bastones, pues manejen bastones, pero si ven que les va a estorbar, no los lleven porque posiblemente se enredan mucho más con los bastones. Entonces, no sé, algunos elementos mínimos que ustedes recomienden, o de pronto también hablando un poquito de los bastones, ¿será que sobran? Sí, por ejemplo, hoy que salimos a hacer el fondo de ayer, que no lo hicimos, no lo hicimos porque nuestro cuerpo estaba cansado y hemos aprendido a escucharlo, entonces no sirve de nada si el domingo en la mañana nos levantamos cansados, meternos los 30 kilómetros que teníamos el domingo porque es el domingo, no, el cuerpo está diciendo algo me pasa, dame descanso, pues descansamos, cambiamos el entrenamiento y por eso lo hicimos hoy, hay un paréntesis, y por ejemplo hoy yo llevé bastones porque dije yo no sé si voy a correr con bastones o no, ¿sí? No es como que uno siempre diga yo ya me sentí bien con bastones, voy a correr con ellos, depende de la ruta.
Depende, por ejemplo, no sé, si en sus entrenamientos se dieron cuenta que van a correr 24 kilómetros y los 24 kilómetros las piernas se les van a estallar y como que la luchan, pero saben manejar los bastones, pues me apoyo de los bastones porque tengo 4 apoyos. Si no los saben usar, en serio es mejor que no los lleven, porque se termina uno encartando, cargando más peso, que en la montaña todo lo que uno lleve influye en el ritmo, influye en la energía que uno gasta. Entonces eso respecto a los bastones diría yo. Sí, no, igual estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Y qué dirías para el chaleco? ¿Algo básico? Respecto al chaleco, pues digamos las carreras de aire libre normalmente son muy bien organizadas, entonces ellos normalmente los puntos de avituallamiento son cercanos, son suficientes, pero yo les recomendaría eso, o sea, lo que pasa es que acá una recomendación general es compleja porque depende mucho el nivel de cada uno. Nosotros, por ejemplo, decimos no la vamos a jugar por cinturón para no llevar chaleco, que nos encarta un poco más, pero no sería la recomendación probablemente para alguien que dice yo voy a necesitar más líquido, voy a necesitar más comida y me siento más seguro llevando mi equipo. Entonces, sobre todo los que van a correr maratón, 63, no sé, 24 hasta qué altura sube, pero sí fundamental, pues una rompevientos, también obviamente llevar reservas de hidratación, reservas de comida. Yo creo que básicamente es eso. Claramente unos tenis de montaña, por ejemplo las rutas, hoy estuvimos viendo, están llenas de barro, y cuando una ruta está llena de barro casi que no hay tenis, que igual no te vas a resbalar, ¿sí? Entonces hace parte también del juego, pero idealmente tener unos buenos tenis de montaña. Y ya, creo que eso diría yo. Sí, digamos, hay como tip para las bajadas, digamos que hay bajadas en barro. No sé si todas las rutas, pero por ejemplo la de 42 por donde estuvimos hoy, es un rodadero. Entonces, si yo sé que voy bajando y le tengo miedo a bajar en pavimento y ahora con barro, pues ¿cómo hago? Pues me siento y ruedo. No pasa nada si se sientan. Eso también ayuda. Y lo importante es que se sientan seguros, porque algo que sí influye mucho en la montaña es el miedo. Claro. Entonces, si uno tiene miedo, casi que es un factor fijo que uno o se cae o se tropieza o lo que sea. Entonces, también eso. Y ya, respecto al equipo obligatorio, no sé si lo revisaron, pero cada ruta tiene un material obligatorio. En la página de Merrell Trail Tour está el material obligatorio. Esto es obligatorio y tienen que llevarlo, pero es algo mínimo, lo que decía Tao. Creo que llevar 500 de hidratación, la chaqueta rompevientos, que es así, creo que va a ser útil para todos, y el número de carrera y ya. Qué bueno, buenos tipsitos. Por ahí Karen me hacía caritas de que ya leyó los elementos mínimos y obligatorios, ¿cierto? Muy bien. Allá atrás también vi. Por acá me hacen una pregunta muy curiosa, como que esa estrategia de carrera, y voy a compartirla acá. ¿Qué hacen las chicas cuando les da ganas de hacer chichi o del baño? Uy. Me la dijeron por acá, yo voy a soltarla en vivo. Pues la verdad, yo trato de hacer siempre como justo unos minutos antes de salir a correr, porque algo importante antes de carrera, que seguro lo hacen para sus carreras de calle y también aplica acá, es hidratarse días antes, ¿no? Uno debería, no días antes de la carrera, sino siempre estar bien hidratado, pero intencionalmente unos 4 días antes de carrera empezar a hidratarse con sales, con suero de ese sobrecito que vale 2.000 pesos en la droguería, eso. Entonces normalmente pues uno sí tiene más líquido, yo hago antes de salir, pero me pasa que a veces en carrera me da. Y yo decía que al principio, ¿qué hago? No, pues yo ahora literal me orino, si ya es extremo, me orino y me echo agua con el bidón y sigo. Claro. No, o sea, no paro, yo no paro. No se acerquen a Dani al terminar las carreras. Si huelen a chichi, ya saben que soy yo. Es sudor, son las sales del sudor. Sí. Sí, no le pongo tiza a eso y ya. Sí, claro, de acuerdo, bien. En mi caso... Pucha, no, ¿qué digo? No, casi nunca me ha pasado, pero cuando me ha pasado, no, parar, tomarme 20, 30 segunditos, no sé si a todos los hombres les pasa, pero a mí me pasa que yo me tengo que concentrar al menos 2 segundos
Pucha, no puedo hacer en movimiento, o sea, yo he escuchado que hay ciclistas que hacen en movimiento y a mí no me da, no sé si es por lo que no podemos hacer dos cosas al tiempo, pero yo me tengo que tomar 2 segunditos de olvidarme de carrera, de lo que sea y decir, bueno, voy a hacer chichi y que Sí. mi cuerpo lo entienda y ahí ya puedo. Y entender que estamos a una altura y con frío que de pronto puede ser más difícil encontrar para hacer chichi. Listo. Una dinámica que se llama ping-pong. Les hago una pregunta, tú la respondes rápidamente en 5 segundos, después te digo a ti y te la voto así, ¿vale? ¿Comida favorita? Pizza. ¿Comida favorita? Lasaña, ¿Lasaña? Ok, qué rico. veganas. Exacto. Lugar soñado, Dani. Mi hogar contado. Igual. Donde no diga que igual. Yo aquí atrás. Otro día les digo mi lugar soñado, pero por ahora el mismo. ¿Qué carrera repetirías 1000 veces? Yo creo que la última que hicimos en Chile. La de Skyrunning. Sí. Ani. Está muy difícil. No sé. No sé. Ay, sí. El año pasado corrimos una skyrunning que se llama La Maga. ¿La Mada? Sí, en Italia. Ah, qué rico. Y lo contrario, ¿cuál carrera no volverían a correr? Uy, pucha, yo sé que es un ping-pong, pero difícil, no la pusiste. Yo pucha. o sea, todas las volvería a correr. Sí, igual, todas tienen su magia. Bueno, aunque hay una que Ani no es que no volvería a correr, pero no correría, y es el ascenso a la Torre Colpatria. No sé si lo han Pero es escuchado. que la pregunta fue no volverían. Sí, no volverían a correr. Yo no he corrido Sí, no. Colpatria. Listo. ¿Correr con lluvia o con viento fuerte? Con lluvia. Lluvia. Con viento. Con viento. Ok. Última, a ver. Una frase que te dices en la carrera, cuando estás corriendo y una frase que tienes tú ahí que te repites. Estás haciendo lo mejor que puedes, Tao. Sí, muy bien. ¿Y tú? En mi caso se me vienen muchos versículos de la Biblia a la cabeza, entonces el que me llegue ese me repito. Ah, qué bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Listo, vamos a hacer un sondeo por aquí. ¿Alguna persona que quiera tener alguna pregunta aquí con nuestros invitados, panelista? Entonces, si quieres, ¿me ayudas, por favor? Sin corchar. No, va a ser una pregunta tranqui. No, la verdad, me gustaría mucho saber el tema de la alimentación de ustedes, porque me dicen que son veganos, yo nunca pude, lo reconozco, entonces me interesa mucho porque cuando uno es un deportista de alto rendimiento, pues las exigencias tanto calóricas como de proteínas son muy altas, entonces me gustaría saber un poquito de eso. Vuelvo a lo mismo, vuelve a la yugular otra vez. Me van a sacar de acá, no sé cómo, pero es a la yugular porque digamos que normalmente cuando uno dice, bueno, soy un atleta vegano, soy una persona vegana, normalmente lo primero que les pasa, no sé si a algunos les pasó que es como, no comen carne, ni huevos, ni leche, estos chinos, entonces ¿qué comerán si uno no come eso? Y lo que pasa es que uno lo relaciona a una dieta, pero el veganismo es una postura ética. ¿A qué me refiero? Así como por ejemplo nosotros intentamos, no sé si todos, pero al menos de mi parte, no ser racista, porque entiendo que la raza no nos hace más ni menos. El veganismo lo que ataca es el especismo, entender que por las diferentes especies, nosotros por ejemplo, seguramente nos pasa que decimos, si salimos ahorita aquí de la casona y alguien está maltratando a un perrito, nosotros decimos, pucha, no vamos a permitir eso, tenemos que denunciarlo, pero a los 2 pasos tranquilamente entramos a la carnicería a comprar el cuerpo de un animal que fue completamente explotado y maltratado para terminar ahí. Pero eso lo hace el especismo que hay en nuestra mente, de que hay unas especies que importan más, tal cual como el racismo, los blancos importan más que los negros y etcétera, etcétera. Asimismo nosotros nos hemos contado la historia de que hay unos animales que importan más que otros, entonces nosotros en medio de tantas incoherencias en las que vivimos, no digo no ustedes, sino los seres humanos todos, intentamos al máximo tratar de no hacer parte de cadenas de dolor, aunque a veces en el mundo que vivimos eso es casi imposible desde muchos puntos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, nosotros tenemos perritos y la alimentación que le damos igual es de otros animales también muertos, entonces hay incoherencias y desde ese punto intentamos ser como
desde nuestro corazón como lo más limpios al respecto y por eso es que somos veganos, ¿sí? Es más desde esa postura ética que obviamente cuando uno es vegano pues dice mi alimentación no es vegana porque el único vegano soy yo. El veganismo al ser una postura, un plato no puede ser vegano porque un plato no tiene una postura ética. Pero el plato sí puede ser a base de plantas, ¿sí? Entonces, a base de plantas, ¿qué significa? Que no tiene ningún derivado de la explotación animal. Y en ese orden, pues nosotros hemos aprendido que más que necesitar carne, lácteos y estas cosas, lo que necesitamos son ciertos requerimientos, proteínas, grasas, legumbres. Entonces nosotros hemos aprendido que eso lo podemos encontrar en el mundo vegetal, que claramente al mundo no ser vegano nos exige cierta demanda de estar pendientes de eso, de avanzar en eso, de tal. No es, digamos que una decisión cómoda, pero desde nuestro parecer vale toda la pena cuando uno lo hace desde la postura que les cuento. Entonces, contamos con el apoyo de una nutricionista, que ella también es una persona que se alimenta a base de plantas y basado en eso, y es deportista y basado en eso, pues tenemos como nuestro plan estructurado. No sé si específicamente tienes alguna duda de, bueno, ¿qué consumen de proteína, por ejemplo? ¿Sí? Que es como lo que más... Perdón, básicamente sí, mi pregunta iba más enfocada como al tema de cómo se alimentan, o sea, ¿de dónde sacan los 200 o 300 gramos de proteína que necesitan al día para nosotros en el mundo vegetal hay varias fuentes que nosotros en su momento no conocíamos, entonces empezamos a conocer lo que es el tofu, lo que es el seitán, lo que es la soya texturizada, lo que es el tempeh. Todas las legumbres. Todas las legumbres, entonces a partir de eso lo basamos en eso. Nosotros no comemos cosas muy extrañas, digamos, bueno, a menos que lo que acabamos de nombrar puede ser extraño un poco para muchos. Yo diciendo no fue extraño y lo que acabo de decir fue chévere. Bueno, entonces sí comemos cosas extrañas, de pronto es que para nosotros ya no son extrañas, seguro que es eso, pero en general normalmente lo que uno come normalmente, granos, arroz, carbohidratos, ensaladas, verduras, frutos secos los incluimos harto y digamos que tenemos una proteína también a base de plantas en polvo que usamos de vez en cuando, no todos los días, sí, por ahí. La proteína, por ejemplo, en polvo, cuando hay días muy intensos, por ejemplo, después de la pista o después de un día de fondo larguísimo, pues se toma la proteína con algún carbohidrato, pero en el día a día cada uno tiene unos requerimientos diferentes. Y en mi caso, por ejemplo, sé que no hay un día que yo no pueda dejar de comer legumbres, entonces 2 porciones de legumbres al día, sea en el desayuno, almuerzo, comida, más la proteína vegetal como Tavo se las nombró, el arroz, la papa, la grasa en los frutos secos también tienen un montón de proteína, o sea, es aprender un poco como... ¿Saben? Es bonito aprender a cocinar y a comer de otra forma porque en mi caso yo me di cuenta que todo se lo dejaba a mi mami. Entonces mi mamá vivo con mis papás todavía, mi mamá me cocinaba, aún me cocina todo. Gracias, mami, por patrocinarme la nutrición. Pero cuando yo cambié mi alimentación también tuve que investigar. Bueno, no me puedo quedar con, saco los animales de mi plato y sigo comiendo lo que siempre como, sino que requiere mi cuerpo. Entonces empezar a investigar es súper importante. Nosotros dos creemos que no hay casi que cuerpo que sea imposible, que sea una persona que haga deporte y coma a base de plantas. Creemos más bien que es por desinformación y por no como tomar la responsabilidad de me toca cocinar y hacer mis cosas, que no se puede, entre comillas, llevar esa dieta, pero incluso nosotros compitiendo a esos niveles, pues estamos como rompiendo un poco ese mito. Sí. Ya que tengo el micrófono acá, hola. El vecino, le quité el micrófono. Esa era una pregunta que yo quería hacer, pero me la quito. Hablando de Merrell un poquito, ¿sí? De lo que tú dijiste ahorita, Dani, los empezaron a patrocinar ya oficialmente desde que quedaron los 2 campeones. Hace 3 años, 2 años. Merrell, ¿qué les exige a ustedes de pronto como siendo la imagen, aparte de las portadas y fotos, piezas gráficas, videos, etcétera? ¿Qué les pide ellos a ustedes como la imagen pues de Merrell? Que no usemos tenis de otra marca. Que botemos todo lo otro que no era de Merrell, no, mentiras. Realmente es muy bonito el patrocinio con ellos porque no es como empresa y atleta, ¿sí? Aunque es grande la empresa, tenemos el contacto directo
y es muy chévere porque lo sentimos como un aliado, no es un contrato como tiene que cumplir estos requerimientos y ya. Entonces es bonito porque, digamos, en cuanto a rendimiento, hasta el momento, digo hasta el momento porque cualquier cosa puede cambiar, pero no nos exigen, tienen que ganar, ¿sí? Y lo que les conté ahorita de que él me decía eso, pues es también como un chiste. Siempre le hemos hablado como claro también, nosotros hacemos esto porque nos apasiona, siempre buscamos el alto rendimiento, pero no podemos manejar todo y lo importante es disfrutar. Entonces él también desde ahí se para como, disfruten chicos, vayan, hagan lo que ustedes saben hacer y si pueden ganar, pues mejor, y ya. Sí, no, tal cual lo que dice Dani, de pronto uno a veces tiene esas dudas porque dice, pucha, de pronto hay esa presión, pero desde que nos contactamos con ellos fue algo muy bonito porque nos dijeron, ustedes concéntrense en correr, y eso es algo que valoramos porque hace que la relación sea mucho más cercana, como lo decía Dani. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Súper. Yo tengo algunas preguntitas súper rápidas. La primera es, ¿cómo hacen en las bajadas súper empinadas para que uno no se quede sin uñas con los zapatos? Que digamos que es algo que pues aún no he entendido cómo es que hace eso sin que a uno se le negren las uñas cuando hace Usa bajadas. Merrell. Pues sí, sin pauta, pero si es alguna técnica o realmente se infieren los zapatos o algún tipo de implemento o algo para eso. Pueden ser varias cosas, una de esas de pronto puede haber movimiento dentro de o sea, pueden quedarte un poco grandes, Sí. porque digamos que en teoría no tendría por qué eso pasar, digamos es algo No que resbalarse el no pie resbalar dentro del dentro y zapato. estar golpeando más. Eso es algo que nosotros, por ejemplo, no nos pasa. Nosotros así lo que usamos respecto como a los dedos de los pies, siempre usamos vaselina, depende ok. como la carrera, pero tratamos de usarlo siempre, sobre todo para evitar ampollas, pero justo lo que estás diciendo, la verdad que no lo sé, no lo había escuchado. Sí. Sí, no. Es No, algo sí que pasa, sí, yo sí lo había escuchado, de hecho he visto varios que les pasa, a nosotros no nos ha pasado, Ah, qué bueno. una que otra vez sí, Sí. pero de pronto por algún golpe duro a una roca o algo así, pero sí he visto y qué día me pasó en la pista que no tenía las uñas como súper bien cortadas Sí. y me quedaron doliendo un montón las uñas, yo dije se me van a caer, entonces es importante que te las cortes, ¿sabe? Como no a la Finitas. madrecita, Finitas. pero pequeñita. Y yo Ok. creo que la vaselina ayuda. Súper. Lo otro es, tengo una duda frente a ustedes que hacen ultradistancia sobre las gorras. Las gorras, como el clima cambia en que las carreras de larga distancia inician en la noche o en temperaturas diferentes, luego cómo se cambia a una gorra común o si solamente llevan una durante todo el trayecto. No te entendí bien la pregunta. O sea, digamos ejemplo, como el pasamontañas que lleva para el frío, ¿cierto? Digamos que muy aplicado a la noche o a la madrugada dependiendo el clima, pero luego llega el sol inclemente, entonces uno cambia a gorra o se mantiene con el mismo equipamiento. Sí, no, eso depende obviamente también mucho de lo que uno haya entrenado. Por ejemplo, en la carrera ahorita de Chile y de la carrera claramente, el material obligatorio era demasiado, era mucho y no era exagerado, realmente lo necesitábamos. Entonces nosotros jugábamos con eso, decíamos, bueno, seguramente en las últimas horas saldrá el sol y necesitamos gorra, pero al inicio necesitamos es un gorrito que nos cubra el frío. Entonces nosotros con Ani, por ejemplo, yo me la jugué, yo dije, no, entonces no me llevo el gorro, prefiero llevar el gorro guardado en caso de que me haga mucho frío y voy a salir de una vez con gorra, que me cubra un poquito la cabeza, más no las orejas, y las orejas ya con el cuello. Entonces yo creo que depende de la estrategia, pero normalmente en las ultradistancias los corredores son expertos en cambiarse equipo, se vuelven muy pro en eso. Entonces seguramente que la mayoría ya sabe dónde guardar su gorrita, dónde colgar su gorro. Y algo importante que me he dado cuenta en ese tipo de carreras es como tener muy claro dónde están las cosas, ¿no? Porque en carrera la idea es que uno diga, ya sé que al lado izquierdo tengo tales cosas y abajo esto y arriba tal, y como jugar un poco con eso. Sí, Súper. digamos en Chile también yo me la jugué por iniciar desde el principio con la gorra. Hacia atrás me la puse porque llevaba la luz frontal, por ejemplo, tú que dices Ok. de noche. Si te la pones de frente, la luz pega en la cosita y no se va a ver. Entonces me la puse hacia atrás y ya cuando empezó a salir el sol, solo me la giré y ya. Y con esa me fui toda la carrera. Si hubo frío, me puse el
el buff, el cuellito y ya, eso fue todo. Súper. Otra preguntita súper rápida. Tranquilo, hazlas. ¿Bidones frontales o vejiga de espalda? Uy, no, bidones. En ultra. Ah, bueno, no sé. Juepucha. Nosotros siempre bidones, nunca usamos vejiga. O sea, vejiga es como desde nuestro parecer, como cuando uno está empezando. Yo También creo. porque nosotros digamos que incluso para ultras, nuestro tiempo entre un punto de avituallamiento y otro normalmente no es tan largo como para llevar una vejiga y tanto Ujú. líquido, porque ese peso, claro, llevas buena hidratación, pero también llevas mucho peso y más la para una espalda. ultra que seguramente que hay mucho material. Entonces nosotros siempre nos la jugamos por bidones, aparte que también en los puntos de avituallamiento es Sí. más práctico. Sí, sí, recargar. o sea, como hay puntos de habituallamiento, creería yo que es importante que te fijes bien en qué kilómetros está el líquido que yo llevo en los bidones, intentar dosificarlo hasta el siguiente punto y ahí parar y recargar. Es más cómodo, es mejor y ahorras más energía que llevar todo el líquido desde el Exactamente. principio. Y también entrenar eso, que tú te conozcas y tú digas, yo ya sé que más o menos en este ambiente yo aguanto 2 horas con 1 litro. Entonces tú dices, ya sé que de un punto a otro no van a pasar 2 horas. Entonces, como jugar un poco con conocerse en eso, algo que nos ha servido y que casi nunca hacemos, es al terminar la carrera, normalmente uno tiene muy viva la carrera, uno dice, ay, yo tomé tanta agua, yo comí no sé qué, pero vuelve la próxima carrera, uno ya no se acuerda, uno dice, ¿será que arrancó con agua, arrancó con 1000 o arrancó con 500? Y muchas veces es que no aproveché la información viva que me dejaba la carrera para haberlo escrito, para haber dejado como qué comí, cómo me funcionó, cómo era el clima. Entonces yo recomendaría eso y es algo que me estoy diciendo ahora mismo a mí, porque se me Tarea. olvida. Súper. Y la última pregunta, que es 2 en 1, es, yo he visto que en las ultras llevan unas hojas con la ruta, llevan una hoja como con un plastiquito, lo llevan en visible para ir marcando cuando son distancias muy extensas, porque pues el reloj no da toda la información. Entonces quería saber si ustedes llevan o les parece bien el llevar ese tipo y pues qué también equipamiento ustedes llevan cuando van a hacer exploraciones de 30, 40 kilómetros normalmente, donde es diferente a una carrera en donde no llevan ese soporte cada 8 kilómetros. Pues respecto al mapa, la verdad nunca lo hemos hecho. Yo lo máximo que he hecho es, no sé, por ejemplo, escribirme acá en el brazo como la estrategia, pero, por ejemplo, yo sudo mucho, entonces se me borra. Otras veces lo que he hecho es en el dorsal escribirme la estrategia. No sé, por ejemplo, ¿qué les digo yo? En el kilómetro 30 hay una subida de 3 kilómetros que es la más difícil, ¿sí? Como cosas muy puntuales, sí las escribiría o sí llevaría de pronto un papelito. Ay, sí, recuerdo una que hice eso, fui a imprimirla, creo que estábamos en Santander para la del Merrell Trail Tour, fui a imprimir como los kilómetros porque no me los aprendí todos y se me mojaron. Entonces, si la imprimes, plastifícala, creo que es un tip bien importante. ¿Y qué era el otro? No, en mi caso respecto a eso, como les decía que soy tan racional y muy numérico, yo me grabo todo eso, entonces no necesito como eso, sino que me llevo como mi mapa de números acá en la cabeza. Y respecto al material que usamos en 30, 40 kilómetros, nosotros, sí, lo que tú dices, al no contar con avituallamiento, pues tratamos de ir siempre sobrados. Hoy, por ejemplo, digamos, siempre tratamos de llevar hidratación de sobra, comida de sobra, nunca ir como a ras. Igual estamos entrenando, entonces si llevamos un poquito de peso de más, pues no pasa nada, pero la recomendación siempre es como lleven un poquito de más y si uno no conoce la montaña, las condiciones, siempre con más veras hacerlo de esa forma, ¿no? O sea, es decir, porque a veces uno dice, no, pero si yo 12 kilómetros llevo 200 de agua, pero es que pueden cambiar mucho las condiciones. Sí, me pasaba que Tao lleva de todo a todo lado, o sea, él es el que anda con la maleta y yo si puedo no llevar ni bolso, mejor. A mí no me gusta cargar cosas. Y la primera vez que les conté que fuimos a la montaña allá en Boyacá, él lleva una maletota y yo llevaba mi chalequito con los bidones y yo le dije, pero ¿por qué llevas tantas cosas? Y tú no llevas, yo no, ¿eso para qué? Eso no llevemos. Y él, bueno, listo. Y empacó también para mí cosas. Y allá arriba en el frío del páramo y yo, ay, pucha, yo no traje otra chaqueta, yo no traje pantalón y él decía como viste que si lo necesitas, entonces siempre estar pendiente, como si voy a subir 3.400, 300, ya sé que es páramo,
llevo gorro, guantes, de pronto otra camiseta para cambiarme, siempre ir prevenido, mejor dicho. Buenas noches, ¿cómo están? Tengo también varias preguntas. La primera es, ¿qué tal ven ustedes la ruta de los 42 kilómetros con respecto a la dificultad y el ritmo que se pueda tener? Lo mismo, yo creo que decir difícil o fácil depende de quién lo esté mirando, es subjetivo, pero digamos que desde nuestra posición sentimos que es una carrera que se divide como en dos partes. Digamos que la primera media maratón acumula mucho más montaña. De hecho, arranca y ya en el kilómetro, toda la carrera tiene 1850 y en el 10 ya llevas casi 1100 o 1000. Entonces, es decir, que los 10 primeros es donde acumulas más la montaña. Los últimos 34, porque son 44, los últimos 34 tendrán 800. Entonces, tener en cuenta que la primera parte va a ser mucho más muscular, mucho más de gastar pierna, y la segunda parte pues va a ser mucho más rápida. Entonces eso es lo que yo veo. Ya respecto a como tal el terreno, lo que les decía, hay mucho barro, entonces jugar como con el barro, tener en cuenta la altura, porque es una carrera que la mayoría del tiempo vamos a estar por encima de los 3000 y eso demanda que obviamente el cuerpo se deshidrata más, el cuerpo exige más comida, hay mayor cansancio, respirar cuesta más. Entonces tener como eso en cuenta, que si me estoy sintiendo mal no solamente me está pasando a mí sino a todos, y eso alivia un poco. Por dos. Bueno, ahora la segunda pregunta es, ¿ustedes saben qué van a dar en las zonas de abotellamiento? Pues normalmente las zonas de avituallamiento tienen fruta, galletas o algo de pronto de sal pequeñito, hidratante, agua y ya, creo que eso es como lo que más. De pronto en la ruta de 63 debe haber algún punto donde haya, no sé, un caldo o algo más ya de comida, pues por la cantidad de horas que ellos van a estar en movimiento, pero eso. Sí, no, normalmente no preguntamos eso porque casi siempre en Colombia es como muy general, siempre frutica, galletas, de pronto algo de chocolate, agua, hidratante también dependiendo la marca que patrocine, pero seguro que si quieres especificaciones de pronto escribiéndole a la organización te dicen los detalles. Vale, perfecto. Y un consejo también, si de pronto nunca has vivido la experiencia de parar a un punto de avituallamiento, es como que no sé, si viste que hay, que pongo un chontaduro y tú nunca comes chontaduro, pues no te vas a comer el chontaduro, ¿sí? O sea, como que cojas lo que tú conoces que a tu cuerpo le cae bien, porque puede que te siente mal. Y la última es, ¿desde qué edad ustedes se vienen preparando y cuánto tiempo les ha llevado para ser profesionales? Es curioso porque ambos empezamos entre comillas tarde, ¿sí? En el deporte de tarde. En este deporte específicamente no es tarde, porque en la montaña es algo muy chévere, como que entre más años el cuerpo empieza a madurar y a volverse muy fuerte. Entonces, no sé, el futbolista, ¿a qué edad deja de jugar? ¿Como a los 35? Eso. En los 35, por ejemplo, un corredor de montaña se empieza a volver mucho más potente, fuerte, resistente. Bueno, eso por un lado. Y yo realmente empecé a correr hace 7 años con mi perrita, pero muy recreativo. Los primeros 4 años solo domingueaba con ella en la Virgilio, en Bogotá. Y hace 3 años empecé como a darme cuenta de que me gustaba competir sola también en la montaña. Conocí a Tao, que él ya digamos tenía un poco más de alto rendimiento, y empecé a potenciar como esas cualidades mías. Entonces no ha sido un camino de llevo 30 años corriendo, más sin embargo siempre fui muy deportista. Entonces creo que esa huella deportiva, independientemente de lo que hayas hecho años atrás, siempre ayuda a que el cuerpo sea, no sé, más fluido, más resistente. Eso en mi caso. Sí, 7 años también, más o menos aproximadamente, y al igual que Ani, no como que empecé de una, sino el camino me fue como llevando a escalar. No sé si lo preguntas un poco, digamos, como por términos de edad, pero algo bonito también que pasa en nuestro deporte, hay muchos ejemplos y muchos casos de personas que empezaron a altas edades, digamos, respecto a otros deportes, y el cuerpo se adapta muy bien a esto, ¿no? No es como
otros deportes que dices, pucha, ya tengo 30 y algo y ya no funciona, no pasa Sí, acá no sé tanto. cuántos años tienes, te veo muy joven. Sí, por ejemplo, estás en una edad súper ideal, como que te diría, no te afanes por llegar a, sino que construye tu camino de a poco, porque en el afán de pronto de la energía que tienes, de todo lo que tienes, puedes incluso, no sé, causar lesiones, que tu cuerpo se estrese, que se fatigue y ya no quiera rendir más. Entonces, construye tu proceso paso a paso, porque creo que eso es más valioso que saltar de una a la cima. Entonces, eso también te diría. No, y que si está en la del colegio de no responsabilidades, es feliz y de pronto no lo sabe. Y que, Sí. y no es por nada que lo pregunta Samu, que viene desde hace unos añitos con el club y es un chico que tiene un gran futuro, es muy jovencito y ese Chévere. chico tiene como pilas recargadas y va y corre como loco, entonces realmente es un Qué buen chévere. futuro. ¿Cuánto vas a correr, Samu? Oh La my primera God. vez. Genial. Qué bueno. Bueno, Por aquí había una mano. ¿Ya se fue? ¿otra pregunta? Se fue. Ya llegó. Aquí de pronto para los del live nos preguntan que qué hicieron cuando se les congeló el agua en la altura allá en Chile. Pucha, no, yo creo que cuando uno está en ese tipo de condiciones, en ese tipo de carreras, yo creo que todos llevamos un instinto de supervivencia montañero por dentro y yo creo que sale eso porque en la estrategia, digamos, con la nutricionista tenemos que tomar como mínimo 500 mililitros por hora, más 2 pastillas de sales por hora. Y en ese caso, pues ya la estrategia, en mi caso, ni las sales, porque con qué las bajaba, ni la hidratación. Entonces es como ya soltarme a lo que hay y decir, con esto voy a hacer lo mejor que pueda. Y eso fue lo que nosotros hicimos y ya. Sí. ¿Esa era tu pregunta, sí? No. Esperar No, a que el los cuerpo, anticongelantes están congelados también. que el cuerpo mismo lo fuera calentando y ya. No, cuando ya empezamos a bajar a una altura, porque tocaba subir a 5.500 y empezar a volver a bajar, cuando ya íbamos 4.000, por ahí a los 4.000, ya empezó a descongelarse. Y ahí ya volver a hidratar, sí. A uno le puede dar mal de altura. Entonces ustedes en una carrera de esas dimensiones y esas características, ¿cómo hacían para aguantar ese mal de altura o hay una predisposición para ello? Sí, nos fuimos en esta ocasión, gracias también a Merrell por el patrocinio, nos pudimos ir 3 semanas a Chile, a estar muy cerquita de la montaña donde íbamos a competir. Entonces fuimos varios días a acondicionarnos, a tratar de estar lo más alto que pudiéramos. Nunca pudimos llegar obviamente a esa cumbre porque las condiciones eran extremas, aparte de la altura. Era un viento que te tumbaba, incluso un día que fuimos nos tocó agarrarnos así entre 3 porque el viento lo botaba uno al piso. Entonces como tratamos de acondicionarnos en ese momento, pero por ejemplo, aunque estuvimos 3 semanas, nos pasaron cosas re locas, tanto que en mi caso yo pensé que no me había dado nada de mal de altura ni nada así, no me dio soroche como que uno le da el sueño y como el decaimiento, sino que yo llegué a la cima, coroné y mi cabeza como que se desconectó, como que yo llegué y había un señor ahí revisando quiénes llegaban y yo no sabía qué hacer y yo solo le gritaba como, ¿qué hago? Así como que ahora, ¿qué hago? Y pues el señor me decía, pues devuélvete, porque era subir y bajar por el mismo camino. Entonces eso me pasó a mí, Tao también tiene otra historia ahí. Sí, no, respecto a la aclimatación, pues digamos en esta carrera específicamente tuvimos esa oportunidad, pero no en todas uno tiene, entonces
lo mismo, hacer lo mejor que puedo. Entonces, por ejemplo, hay carreras donde nosotros hemos dicho, bueno, en mi zona, que es lo más alto, y cómo puedo estar entrenando allá la mayoría de veces que puedo, y ya jugármela con eso, porque la mayoría de atletas no tuvieron la oportunidad de estar 3 semanas como nosotros, y lo que les digo, termina uno sacando ese instinto de montañero de donde no sabe y termina sacando las cosas adelante, pero lo más recomendado frente a este tipo de retos es estar adaptado lo que más se pueda. Por ejemplo, esta carrera que tiene el punto más alto 3.500, ya es una altura respetable, pero nosotros la mayoría vivimos a 2.600 y como mínimo cuando entreno un poquito de montaña llego a 3.000, entonces para nosotros no es tan importante como si alguien viene de la costa. Esa persona debería estar pensando más en su estrategia y sobre todo de regularse mucho más, no salir como saldría en la costa a correr, sino decir, pucha, acá voy a sentir otra cosa. Bueno, yo quisiera hacerle 2 preguntas. ¿Qué corredor referente tienen ustedes acá en Colombia y qué otro corredor hay fuera del país? ¿Y por qué? Empieza tú, sí. Fuera del país hay un corredor español que se llama Antonio Martínez, que creo que es de nuestras mayores aspiraciones. No sé si lo saben, pero en el mundo del trail hay un Messi, mejor dicho, o sea, hay la cumbre, que si alguien es de Cristiano, pues Cristiano, no vamos a entrar a debates, pero está en la cumbre y es Kilian. ¿Sí? Kilian Jornet. Sin embargo, para nosotros Kilian no es que no nos inspire, nos parece lo máximo, pero lo sentimos igual como un extraterrestre, como que no nos inspira porque es que él es de otro planeta, él no cuenta. Antonio Martínez es mucho más del planeta y nos gusta mucho porque no es el más ganador, no es el que más títulos tiene, pero nos parece que es el que lleva un proceso como mucho más consciente de escuchar su cuerpo. Entonces siempre lo que inspira es a decir un poco lo que les decía Ani, como tengo un fondo, pero mi cuerpo hoy no está, pucha, no necesariamente es que me quede en la cama, pero no le voy a exigir algo a lo que mi cuerpo hoy no está. Y hay que, son líneas delgadas, ¿no? Porque no es que no esté el cuerpo, si de pronto tengo pereza o tal, pero hay días donde en serio el cuerpo no está y uno por tener que cumplir el plan o porque ya quedé con el amigo, no sé quién, tengo que igual rendir al ritmo de él. Entonces, él es el que más nos inspira a nivel internacional, creo que mutuamente, a nivel Colombia. No, acá en Colombia hay corredores muy buenos que a mí me inspiran, pero en serio no quiero hacerlo romántico, pero para mí cada persona que se pone unos tenis y sale a correr, para mí es una inspiración enorme, porque al igual que a ustedes, a nosotros tenemos esos demonios de pereza, de dudas, de organizar el tiempo, de yo, ¿para qué hago esto? A veces uno por allá en la montaña se pregunta, incluso nosotros que en teoría tenemos un sentido de un patrocinio, tal, a veces ¿para qué hacemos esto? Entonces, para mí, alguien que hace eso ya es inspiración, pero específicamente para hablar de corredores en Colombia hay muchos corredores buenos. Se me viene ahorita a la mente y seguro se escaparán, está Andrés Ruiz, está Diego Vera, está Jonathan Castillo, está Jason Parra. Eso en hombres. En chicas hay también chicas muy fuertes como Paola Morales, Rochi Castillo, Ginari, Dani Rubiano. Entonces sí, son chicas que nos inspiran, pero seguro que se me escapan un montón. En mi caso de acá de Colombia, por eso me quedé pensando, yo creo que me inspira harto María Eugenia Rodríguez. Es una señora que tiene, bueno, no sé, más de 50 años tiene, es campeona mundial, o sea, ha hecho mucho por el trail. Me inspira mucho porque, aunque ahorita no compita tanto, desde su posición como entrenadora y esto ha potenciado el trail, por ejemplo, federado, que hasta ahora está cogiendo fuerza. Me inspira eso, como que a pesar de que ya no compita un montón y figure un montón, hace que otros podamos disfrutar de eso que ella está haciendo, y también me inspira porque sigue ganando con toda y es demasiado dura, o sea, si lo ve algún día, en serio me inspira muchísimo. Y internacional, creo que me inspira mucho la esposa de Kilian, ella se llama Tina. Me inspira como mujer más que corredora, porque bueno, corredora es durísima, pero ha sido mamá 3 veces y después de ser mamá esas 3 veces ha podido volver al alto rendimiento y eso me parece absurdo. Tiene una vida también como muy coherente, con conexión con la naturaleza, con un poco los animales, entonces me inspira como mujer. Y finalmente, ¿cuál es esta semana
¿Cómo es su trabajo? Estamos a 2 semanas ya. ¿Cómo es esta semana de trabajo de preparación? Nosotros digamos que dependiendo la preparación tenemos semanas de carga y tenemos semanas de descarga. Entonces esta semana intentamos llegar como a la carga más alta posible, pero hemos aprendido, o depende del cuerpo, que la última semana no es suficiente para nosotros para bajar carga. Entonces intentamos al menos unos 10 días antes, que eso ya sería prácticamente este viernes, empezar ya a intentar recuperar el cuerpo. Eso no quiere decir que nos quedamos quietos, pero ya rodajes muy tranquilos, hacemos mucha bici para no impactar el cuerpo. Entonces ahorita estamos como en eso, nos queda como 1 o 2 trabajos fuertes de entrenamiento, y ya de ahí para allá entrenamientos muy suaves y tratar de dormir muy bien, comer muy bien, como estar tranquilos, preparar como la mente y ya. Aquí Alberto también es una de las inspiraciones de muchos de nosotros, porque también es un corredor élite y con el hermano nos pone a candelear. Entonces qué honor tener a nos personas hemos como él cruzado en el club. muchísimas carreras. Así es. Muy bien. Quisiéramos charlar muchas más horas, pero bueno, acá No escucho a ninguna chica. nos pasan a facturar los de la casona y después nos no, podemos pagar. que No, pregunta preguntas ninguna de las chica. mujeres, ¿qué pasó? Bueno, yo creo, nosotros por ahí detrás de cámara hablábamos de 2 temitas, y si quieres rápidamente nos cuentan un poco. Cuando hablamos con Ani, ella me comentaba que también estaban tratando de impulsar mucho un plan de entrenamiento, un programa de entrenamiento para los que queremos empezar a correr en esto del trail, y qué bonito que dicen que nunca es tarde. Entonces todavía yo me puedo subir al trail, ¿cierto? Sí, totalmente, Claro tengo que toda la sí. posibilidad. Entonces, si quieren nos cuentan rápidamente qué El se tema trata es ese que programa. uno entra al trail pero no sale. Ay, De ay, allá ay. no sale. Igual con el running, exacto. Entonces ahí hay que pensárselo bien. No, el tema de entrenamiento, lo que pasa es que nosotros teníamos el año pasado, o tenemos un training camp con Merrell, no sé si lo han visto, y nosotros lo que quisimos con Ani fue crear una experiencia de fin de semana donde tuviéramos más estos espacios, porque nos dimos cuenta que en carrera, pues uno, antes de carrera, justo ese día uno está enfocado en todo, uno no quiere, y nervioso y no sé qué, entonces uno está como enfocado en eso, y termina la carrera, está cansado y se quiere ir a su casa. Entonces dijimos, bueno, bacano sacar espacios donde nosotros podamos compartir, tener foros, tener talleres, compartamos nuestra experiencia, pero también que ustedes nos compartan la de ustedes, que podamos aprender todos, que podamos compartir comidas, que podamos compartir técnicas. Digamos, acá preguntaron mucho sobre las bajadas, y bacano tener un entrenamiento donde vayamos a bajar y digamos, bueno, esto es lo que hemos aprendido, esto es lo que se puede entrenar, esto es lo que recomendaríamos que sí, esto es lo que no. Entonces, basado en eso era el training camp, pero ahora queremos un formato un poco más práctico, porque el training camp era todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, y a veces esos espacios no todos los tenemos. Entonces queremos, idealmente, tal vez los sábados, tener como mini training camp donde podamos trabajar técnicas, ir a entrenar, ir a esforzarnos, conocernos, y al final también tener este tipo de espacios de, por ejemplo, nosotros preparamos una vez para un training camp los típicos errores del principiante, como qué le diríamos al Tavo que acabó de empezar y qué le diría a Ani, a la Ani que acabó de empezar, para compartirlos con otros, porque nos apasiona también demasiado esto, no nos queremos quedar como con nuestra experiencia y dejarla acumulada para uno, porque eso no fluye, queremos que salga ahí, por ejemplo, alguien como el chico que tiene 14 años y va a correr como, que tiene 15 años, perdón. Para mí es demasiado inspirador decir qué bonito que yo le pude hoy mostrar a él, no sé cómo se lo tome, pero decirle que lo más importante no es una posición, sino disfrutar esto. Entonces, y que eso no implica que no pueda pelear posiciones y que no pueda querer mejorar, pero que eso no es lo más importante. Entonces, desde ahí es que queremos crear ese tipo de entrenos, y ya que vamos a estar, yo voy a estar un tiempo en Zipa, podamos unirnos para ese tipo de eventos. Claro que sí. Claro Queríamos hacerlo antes de Merrell, pero no nos dio el tiempo. Sí. Y sí, tampoco quisimos competir con los entrenamientos oficiales de Merrell, entonces Sí, seguro que lo haremos después. Claro, no estuvimos haciendo muchos contactos porque nos pedían a gritos un entrenamiento pero no lo logramos, pero bueno, se hizo el intento, pero seguramente vienen más carreras bien bonitas para poder aprovechar ese entrenamiento. Yo creo que para cerrar, voy a dejarles acá una pregunta para ustedes, es: si ustedes tuvieran la posibilidad de dejar una huella en la montaña, ¿qué forma tendría esa huella y por qué? ¿Una forma literal? Sí, un animal, una estrella, un delfín.
Ahorita, el de Tao, la forma de Ani, y el de Ani, la forma de Tao. La T. Un corazón. Yo dije, yo aquí vengo porque no me van a corchar, pero mira, me corchaste. No, yo creo que algo, sin duda, algo relacionado a los animales. Como les digo, los digo ya cada uno, mejor dicho, el animal que a ustedes más les toque, su mascota o alguno, yo pondría ese. Un poco recordándonos eso, que pucha, todos somos importantes y por qué no intentar crear un mundo donde todos quepamos. Sé que es difícil, pero bueno, al menos intentarlo desde nuestro corazón. Creería que yo dejaría algo de algún animal. Qué bonito. Yo creo bonito. que dejaría un corazón, porque como les decía, la montaña lo vuelve a uno a conectar con lo interior. Entonces, el corazón es como esa representación genérica de lo que significa el amor, pero no el amor de pareja ni nada, sino el amor de todos, del mundo, de los animales, de Dios. Y para mí la montaña ha sido eso, como volver a encontrarme, volver a reconocer mis sombras, dejar de luchar con ellas, aceptarlas, transformarme de adentro hacia afuera. Entonces dejaría eso, porque la montaña es eso. Bueno, qué bonito, ¿no? Pues nada, qué inspirador y qué, digamos, afortunados tenemos nosotros de tener unos invitados como ustedes. A las personas que están en el live, pues nuevamente agradecerles por conectarse a estos Ciparrones Talks. Seguramente tendremos más espacios como estos y ojalá que ustedes también acepten aquí esta invitación a estar acá o estar allá también, porque seguramente se aprende uno continuamente. Y pues nada, agradecerles a todos ustedes también por la asistencia y les quiero pedir un fuerte aplauso aquí para esta pareja. Nuevamente gracias al equipo de Estrategia Medios, Estrategia Deportes por unirse aquí a este formato bien interesante, a la Casona por abrirnos las puertas para trabajar acá, y bueno, a las personas de FHS Suplementos, ¿se lo dije bien? FHS Suplementos por su delicioso refrigerante, y bueno, a todos los que nos apoyaron, muchísimas gracias, y bueno, estén pendientes del próximo Ciparrones que será dentro de muy poco. Muchas gracias. Gracias.